Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas, sed todos bienvenidos. Hoy vamos a resolver el ejercicio 3 de la opción A del examen de septiembre del año 2013. Nos dicen que la reacción de oxidación de reducción que se produce entre el yodo molecular y el ácido nítrico lleva a la formación de ácido yódico, monóxido de nitrógeno y agua. Nos piden que escribamos y que ajustemos las semirreacciones de oxidación y de reducción. Que escribamos la reacción molecular ajustada y que identifiquemos, justificando la respuesta, quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. Bien, en primer lugar escribimos nuestra ecuación y sobre ella añadimos los números de oxidación. Fijaros que en esta reacción llama la atención que el yodo molecular tiene número de oxidación 0 y pasa a tener número de oxidación más 5, mientras que el nitrógeno tenía más 5 y pasa a tener número de oxidación más 2. El resto no vienen señalados puesto que se mantiene, incluso el del oxígeno que he añadido. Así nosotros diremos que las especies que están cambiando son el yodo y el nitrógeno. ¿Qué podemos decir del yodo? Pues fijaros que el yodo se oxida y por tanto pierde 5 electrones. Así, si el yodo interviene en el proceso de oxidación, diremos que es el agente reductor. El agente reductor es aquella sustancia que al perder electrones posibilita que otra se reduzca. Mientras que el nitrógeno vemos que gana 3 electrones y será el agente oxidante. El agente oxidante es aquella sustancia que facilita que alguien pueda ceder sus electrones y él, como consecuencia, se reduce. Una vez que tenemos esto claro, tenemos también que recordar que tenemos que escribir las ecuaciones iónicas. Por tanto, solo se pueden expresar en forma iónica, recordad, sales iónicas y ácidos fuertes. En este caso, tanto el ácido nítrico como el ácido yódico se podrían poner en forma iónica. El resto son sustancias covalentes moleculares y no podemos separar los átomos. Así, cuando nosotros escribimos la oxidación, tenemos que recordar que el yodo elemental ha pasado a formar el ion yodato. Y en este proceso, como podéis observar, en principio parece que el yodo pierde 5 electrones. No obstante, debemos recordar que cuando empezamos a hacer los ajustes de las semirreacciones, lo primero que tenemos es que conseguir que se produzca el principio de conservación de la materia, es decir, que el número de átomos que entran sea igual al número de átomos que salen. Como podéis ver, de átomos de yodo entran 2 y por tanto deben de salir 2. Sin embargo, para poder ajustar los átomos de oxígeno, nosotros tenemos que determinar si el medio es ácido o es básico. Cuando el medio es ácido, nosotros añadimos agua en el lado donde faltan oxígeno. Como podéis observar, aquí es donde viene un apartado importante. Nosotros no tenemos 3 oxígenos, sino que tenemos 2 aniones yodato, cada uno con 3 átomos de oxígeno. Tenemos un déficit total de 6 átomos de oxígeno. Y por eso nosotros introducimos 6 moléculas de agua. Pero al introducir 6 moléculas de agua estamos también alterando el número de átomos de hidrógeno que aparecen en la reacción. ¿Cómo lo compensamos? Pues lo compensamos a través de la adición de protones. Ya tenemos la primera semirreacción completada. Vamos a la segunda semirreacción, en la cual el anión nitrato va a pasar a monóxido de nitrógeno. En este proceso los átomos de nitrógeno estarían balanceados, sin embargo no así estarían los átomos de oxígeno. Así el primer paso sería añadir moléculas de agua donde hay menor cantidad de oxígeno por tratarse de un medio ácido. Y de esta forma nosotros añadimos 2 moléculas de agua. Al añadir 2 moléculas de agua, nosotros tendremos que añadir en el lado contrario 4 protones, puesto que hemos desbalanceado el número de hidrógeno. Ya tenemos las 2 semirreacciones ajustadas desde el punto de vista de la conservación de la materia, pero no desde el punto de vista de la carga. Fijaros que en este proceso hemos dicho que el yodo, cada átomo de yodo
gana o pierde, perdonad, 5 electrones. Como tenemos dos átomos de yodo dentro del yodo molecular, en este proceso se estarán perdiendo en total 10 electrones. Mientras que en la reacción de reducción, por cada átomo de nitrógeno que se reduce, solo se ganan 3 electrones. Como veis, las dos reacciones no están balanceadas desde el punto de vista de la carga. Por tanto, la primera reacción, la de oxidación, tendremos que multiplicarla por 3 y la segunda reacción tendremos que multiplicarla por 10. De forma que en el proceso total se intercambien 30 electrones. Claro, ahora en principio da un poco de miedo. ¿Cómo hacemos la suma para que al final la ecuación molecular venga bien ajustada? Bien, es cierto que podemos empezar por partes sencillas. Fijaros, las moléculas de agua que entran y salen, entran 18, salen 20, nosotros podríamos cancelar y dejar simplemente 2 moléculas de agua en los reactivos. Pero aquí es donde viene la parte importante que no debemos de correr. Fijaros, tenemos 40 protones y 36 protones, nos entran ganas rápidamente de ir cancelando y dejar simplemente 4 protones de la misma forma que hemos actuado con el agua. Y eso no lo podemos hacer. Lo primero que tendríamos que hacer es ir poniendo compensadas cada uno de los 10, por ejemplo, aniones nitrato. Fijaros que nosotros no introducimos en la reacción aniones nitrato, sino moléculas de ácido nítrico. Por tanto, cada uno de estos 10 aniones nitrato tiene que ir acompañado de 10 protones, que no podemos cancelar, puesto que si hacemos la cancelación nos encontramos que nos faltan protones para poder compensar. Pero, de la misma manera, eso es lo que le ocurre al anión yodato. Tenemos 6 aniones yodato y cada uno de estos aniones yodato necesita un protón para poder formar el ácido yódico, que es el que aparece en la reacción. Así, lo primero que hacemos nosotros es poner contentos a estos dos aniones. Así tendríamos 10 moléculas de ácido nítrico que vienen a partir de los 10 aniones nitrato y 6 moléculas de ácido yódico. Fijaros que ahora sí ocurre una cosa muy curiosa. A un lado y a otro de la ecuación tenemos 30 protones. 30 protones que se pueden cancelar y tendríamos por completo la reacción ajustada. Importante darnos cuenta que hay veces que aparecen más sustancias dentro de lo que es el proceso de oxidación-reducción, en lo que llamamos semirreacciones, y esas sustancias son las que intervienen en el propio proceso redox. Mientras que la ecuación que nosotros llamamos molecular es la que contiene realmente a los átomos que han intervenido o las moléculas que han intervenido durante el proceso, que es como nosotros las podemos identificar. Con esto terminamos la cuestión, espero que os haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente ejercicio. ¡Mucho ánimo!